Hola, mi gente bella, mi gente hermosa. Hoy, 27 de noviembre de 2025, podemos apreciar el estado del país, cómo está la herida de abierta. Para entender este momento, mi gente bella, primero hay que mirar la herida. Venezuela carga con una inflación que vuelve prácticamente que se ha vuelto imposible de vivir. Ya sabemos todo lo que esta dictadura ha acarreado. Sabemos el tema de las medicinas, los servicios, las diásporas que ya nos contamos por millones, familias rotas, jóvenes sin futuro. Esto no es solo una crisis económica. Es un duelo colectivo, un país sangrando por dentro, por fuera, una nación que ya fue llevada al límite del humano. Estallido silencioso, ya por así decirlo, lo que el mundo no está viendo. ¿Qué es lo que no se está viendo? Justo lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela. Es lo que el mundo puede que no esté viendo. El silencio más profundo, el silencio está siendo más profundo de lo que parece en los medios. Sí, señor, son señales muy claras. Hay tensiones internas dentro del poder, desgaste de la narrativa oficial, mucho malestar acumulado en sectores que antes callaban, movimientos energéticos fuertes en estados claves, regiones donde la gente ya no responde a la hegemonía del gobierno. Prácticamente ya no hay ningún tipo de respeto ni de miedo hacia este gobierno. Fuerzas internacionales que observan, esperando el momento exacto, con los colmillos afilados. Esto no significa un estallido inmediato, significa preparación, movimiento interno, el tipo de transformación que ocurre antes de la caída de un sistema. En este preciso instante, la energía del país es la del punto de quiebre. Estos últimos meses no han sido un secreto para nadie. Han estado marcados por un tipo de energía que solo aparece cuando lo viejo se derrumba y lo nuevo está por nacer. En este momento tenemos la energía muy potente de la torre, el juicio y la estrella. Mi gente, no para de salir la torre cada vez que barajo las cartas en este tipo de temas con respecto a Venezuela. La torre siempre está saliendo desde hace unos 15 días para acá. Esto es que significa, por supuesto, se rompe lo que ya no se podía sostener. Tenemos el juicio que expone, revela, obliga a ver, saca. La estrella promete que después del caos viene la recuperación, el nacimiento. Esto es exactamente lo que vibra ahora en este preciso instante Venezuela. Un país entrando en la parte más tensa del túnel, pero acercándose al punto donde vuelve a verse la luz. Este efecto diáspora, un país despedazado pero vivo. Aunque millones hemos salido de nuestra patria, la diáspora es hoy una fuerza vibracional. En eso nos hemos convertido. Impresionante, mi gente. Desde cualquier rincón del planeta donde hay un venezolano, se eleva la voz, se hacen denuncias, se envía ayuda a la familia, se mantiene viva la identidad, se sostiene espiritualmente los cambios. La diáspora hoy es más país que el mismo territorio. Es la Venezuela que no se rindió. Es la Venezuela que decidió salir para poder apoyar al amigo que se quedó, al hermano que se quedó, a la madre que tuvo que quedarse. Y muchas veces a los hijos. Ya el agotamiento del poder, la estructura, ya no le vale el temblor, porque ya ni tiemblan. Las estructuras que han gobernado durante tantos años, ya lo que experimentan momento a momento, segundo a segundo, es fricción y más fricción interna, decisiones contradictorias. Ellos mismos se pisan las palabras, se llevan la contraria, ya no guardan la más mínima intención de ocultar algo, tensiones entre figuras. Se pierde el respaldo por todos los ángulos, no hay respaldo. Aparecen fisuras ante las cámaras, ante todo, que antes no se veían. Antes por lo menos se trabajaban o ponían un poquito de maquillaje. Es como un edificio viejo donde primero suenan las columnas antes de caerse. Y podemos observar desde primera línea cómo esas rajas cada vez son más fuertes, esas grietas, cómo empiezan a caerse las primeras motas de polvo de las paredes y los ladrillos. Pues sí,
Ya estamos entrando a pocos días del comienzo del mes de diciembre. La energía que nos trae es la verdad incómoda. Este fin de año nos trae una vibración que ya no admite ocultamientos. Ya no admite ocultamientos, ya no admite esperas ni mentiras. No, señor. A nivel astrológico, de hecho, lo he venido diciendo ya antes de ayer hablamos de esto, que por donde lo mires a nivel astrológico, numerológico y energético, el 2026 va a entrar, mi gente. El 2025 se despide y el 2026 entra con muchos ajustes kármicos. Mucha exposición. Un año donde lo corrupto no se sostiene. Quizás ni siquiera llegue. Un año donde el mundo tendrá los ojos puestos en Venezuela. Pero para bien, para bonito. Así que vamos a seguirnos preparando. Vamos a seguir preparándonos como lo hemos venido haciendo. Lo estamos haciendo muy bien, mi gente hermosa, mi gente bella. Estoy muy feliz con esta comunidad de gente despierta, de gente de luz, de gente que empuja el carro hacia adelante. No que se queje y se detiene a patear el carro, sino que ayuda a empujarlo hacia adelante. Vienen muchas revelaciones, mucho cambio para todos, mi gente. Mucho, mucho cambio. Bellísimo. El mes de diciembre es que ni nos podemos imaginar, apenas estamos a 4 días para que empiece diciembre y no nos podemos imaginar la movilización energética que hay tan vertiginosa. Por eso es que esto hay que hacerlo a diario, revisar las energías a diario, ver, conectar con nosotros mismos, meditar, entender hacia dónde, de dónde vienen las señales y hacia dónde las enviamos nosotros. Es muy importante. La salida no está siendo suave. No está siendo suave, lo sabemos. La salida no es un evento instantáneo, no es algo que se saca de una caja de cartón. Todos nos hemos dado cuenta y lo sabemos. Es un proceso, está siendo un proceso. Pero el renacer es una belleza. La reconstrucción donde lo espiritual está jugando un rol clave. Todos hemos aportado nuestro granito de arena, todos, a nivel espiritual, porque el alma de Venezuela está ya cansada y nosotros estamos allí apoyándola. Está cansada, pero no está derrotada. Y ahí sus hijos apoyándola, dándole fuerza, bancándola. Y este país no pierde la fe, mi gente. Nosotros no perdemos la fe, nunca la hemos perdido. Gracias, Padre, por eso. Así que ya nuestras cadenas están rotas, ya no se sostienen. Querida Venezuela, querida gente bella, mi gente hermosa, mi tierra de luz, mi tierra de fuerza, tierra de mujeres poderosas, de hombres indomables. Yo sé que la noche ha sido larga, demasiado larga, diré yo más bien, pero toda oscuridad tiene un límite. Nosotros hemos llorado, nuestro pueblo ha llorado, ha perdido, ha migrado, ha resistido, ha sobrevivido. Y cuando un pueblo sobrevive a la muerte de sus sueños, descubre que renacer es inevitable. ¿Qué más te puedo decir? Mi gente bella, mi gente hermosa, no estás solo, no estás sola. Venezuela no está sola. Tus hijos en el mundo te sostienen, te sostenemos. Tu alma sigue viva, tu luz sigue encendida. Y aunque el camino aún tiene sombras, tu amanecer ya está en movimiento. Lo nuevo viene, lo inevitable se acerca y tú te estás volviendo a levantar. Vamos a decretarlo con amor, con fe y con la convicción absoluta de que un país no muere mientras hayan corazones que aún crean en él. Y nosotros creemos en nuestra tierra, en nuestra patria. Muchas gracias, mi gente bella, mi gente hermosa. Espero que te haya gustado. Me encanta leerte en los comentarios. Dedito arriba, un besito. Hasta la próxima.